En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre estás cerca de nuestra vida y quieres que nuestra vida esté cerca de ti. En este día que por la lluvia no nos hemos podido encontrar, pero te damos gracias porque siempre hay formas, medios para seguir este camino de crecer en ese aprender a alimentarnos de tu palabra y que esa palabra se haga cada vez más vida en nuestra vida. Acompáñanos con tu espíritu y que siga siendo de luz todo lo que vamos compartiendo y vamos aprendiendo para ponerlo en práctica en nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, esta tarde, este día miércoles, no nos pudimos encontrar. Está una lluvia persistente y las recomendaciones han sido que mejor mantenernos en casa o a resguardo. eh, y por eso, pues, esta formación, en vez de hacerla en vivo, como siempre algunas personas estamos, por este miércoles está siendo grabada, la estoy grabando y todas las seguiremos online en la grabación. Lo importante es que continuemos este camino de fortalecernos, ¿verdad? Como vamos diciendo, esta imagen que el libro nos ofrece, el libro del Padre James, de ejercitarnos en el espíritu, de fortalecer nuestra vida interior a través de la oración y una oración con la palabra. Y yo recordaba lo que nos decía la semana pasada don Enrique en el tema anterior, que se trataba de la batalla de la oración, y me ayudaba porque nos daba mucha luz sobre lo que significa aprender a fortalecer este espacio interior en nuestra vida, la oración. Hay que cultivarlo y no es fácil. Y como él nos decía, requiere de actitudes externas e interiores. Cultivar el silencio interior en nuestra vida, nos decía. Incluso recojo una frase que a mí me ayudó mucho, que nos decía que el amor al silencio te lleve al silencio del amor. Mantenernos, también nos decía, en una vela amorosa, atentos, ¿no? No obligada o rutinizada o como ya aprendida, sino como esa expectación interior que cada vez que nos ponemos delante de la propuesta de Dios, de su palabra, especialmente en este tiempo que estamos insistiendo en ello, sea desde una actitud atenta y amorosa. Y luchar, también nos decía, contra dos fuertes enemigos de ese encuentro con alguien a través de la palabra, que es el activismo, el tener tantas cosas en nuestra vida, el estar tan ocupados en tantas cosas, y la sequedad, que son esos momentos en que experimentamos que no nos apetece, que no lo buscaríamos, o le hemos dicho al Señor que íbamos a dedicarle un espacio, pero nos desanimamos o no experimentamos gusto en ello. Ahí la invitación era a mantenernos en el camino de la perseverancia y de no soltar, porque es cuando los músculos interiores se hacen más fuertes, como en lo físico. Cuando hiciste en un ejercicio, al principio cuesta, pero después tú vas notando que la capacidad se ensancha. En la fe, en la vida interior es igual. Entonces, seguimos, ¿verdad? Queriendo dar luz acerca de este camino de orar con la palabra. Y el tema de hoy se titula Detectando ángeles y hace referencia a la cita de Marcos 1, versículo 13, que dice, los ángeles cuidaron de él. ¿Por qué damos hoy este acento, no?
de los ángeles, porque ellos son una ayuda especial que tenemos. Y justamente el título de esta formación que podemos tomar cuando lo oréis o lo reflexionéis cada uno en el espacio así sereno que podáis, tomad el texto de Marcos, el capítulo 1, los versículos 12 y 13. Ahí dice, de repente el Espíritu le envió a tierras salvajes y permaneció allí durante 40 días, siendo tentado por Satán. Estuvo con animales salvajes y los ángeles cuidaron de él. Jesús se adentró al desierto y dice ahí la palabra, ¿verdad? Que se encontró con animales salvajes. Y ya habíamos hablado de esta imagen para decir que son todas aquellas cosas que nos separan de Dios, de la propuesta de Dios. Y en nuestro interior a veces eso, ya lo habíamos dicho, uno encuentra una selva de sentimientos, de pensamientos que son salvajes, salvajes porque nos sacan de la paz, de la tranquilidad, de la escucha, nos desasosiegan. Pero es el detalle, junto a esos animales salvajes, que si hacemos el paralelo con nuestra vida interior, todo aquello que estorba la vida de Dios y el escucharle, estaban también ángeles. Y sabéis que ángeles es una palabra que viene del griego y significa mensajeros. Es decir, la palabra y en la oración el Señor nos envía muchos mensajes. Esos son los ángeles, ¿no? Mensajes de esperanza, mensajes de paz, mensajes de ánimo, mensajes de consuelo. Tenemos que aprender a detectarlos. Dios, a través de su misma palabra, nos envía esos mensajeros que nos alientan, que nos animan, que nos levantan. Y Dios nos da esto, ¿no? Es decir, en nuestra lucha contamos con mensajeros que nos animan. Y me ayuda que aquí mismo en el texto, en el libro, James pone una cita muy elocuente en este sentido de Filipenses capítulo 4, versículo 6. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denles gracias, ¿no? Presentarle las peticiones a Dios y tener un corazón agradecido. Entonces, me ayudaba el ejercicio que pensé cuando nos íbamos a ver, y invito a que lo hagáis, haciéndolo despacio, de hacer una lista, haz una lista de 3 a 5 preocupaciones reales que en este momento ocupan tu vida, ocupan tu mente, tu corazón. Vamos a darnos el espacio, si en este momento lo estáis o cuando lo escuchéis, ¿verdad? En el momento que escuchéis, tomaros un tiempo de haceros conscientes de qué ocupan, qué preocupaciones os ocupan, os habitan, que verdaderamente os afecten. Y vamos a aplicar lo que San Pablo nos recomienda. Preséntaselas a Jesús. Ocúpate. No solo te preocupes. Es verdad que las cosas que nos inquietan, nos preocupan, nos alteran, nos ponen nerviosos. Es verdad. Pero también podemos aprender a hacer el ejercicio de traerlas a la conciencia, ofreciéndoselas al Señor y pidiéndole la fuerza o el auxilio que yo necesito para esa situación. Y de verdad, cuando uno pone este simple ejercicio en práctica, no es que mágicamente se resuelven nuestras preocupaciones o dificultades, pero experimentamos más paz, que quizás es lo que necesitamos para resolver la situación, o serenándonos y viéndolo desde otra perspectiva, tú encuentras una respuesta que en el nerviosismo, en la rabia,
en la impotencia o en la preocupación, no puedes ver. Entonces, lo que el San Pablo dice de dar gracias es ese ejercicio de serenar y ofrecer y hacerme consciente que yo solo no llevo mi vida, no llevo mis cosas, sino que alguien me acompaña. Y esto es precioso, ¿no? Porque necesitamos aprender a hacer ese ejercicio, a no solo cargar nosotros, sino sentirnos apoyados y sentir que Dios con nosotros vaya llevando adelante todo aquello que nos preocupa. Y de verdad que nace la gratitud, no quizás porque se resuelve todo, pero tú tienes una nueva luz o tienes una paz para asumir aquello que te preocupa. De hecho, lo dice el mismo texto que me ayuda, que lo vuelve a decir San Pablo en la carta a los Filipenses, el capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz. O sea, el fruto de ofrecer a Dios lo que nos ocupa y preocupa es la paz. Y repito, no es una paz falsa o como adormecedora. No, es la paz de saber que tú solo no cargas con lo que tienes que asumir y hacer. Y que esos animales salvajes, ¿no? Que nos habitan, que son esas preocupaciones, inquietudes, también existe el ángel de la paz que está ahí con nosotros. Y el fruto de una escucha atenta a Dios, de una escucha atenta de lo que Él nos dice, es la paz. Yo creo que lo hemos experimentado todos de una forma u otra, que vienes súper inquieto y te colocas frente a Dios y solo el hecho de tener esa conciencia, no estoy delante de cualquiera, estoy delante de Dios, de mi Señor, que me fortalece, que me acompaña, que me consuela, que me da un sentido. Repito, no es un cambio mágico ni una cura mágica. A veces las dificultades no se nos pasan. Los sufrimientos no se van de un día para otro ni mágicamente. Pero sí hay una experiencia interior cuando conectamos con la presencia de Dios que nos llena de paz y nos llena de fortaleza y de consuelo. Y por ello, una segunda parte que este tema nos invita es aprender a detectar ángeles. Así como hay gente que rastrea los movimientos de la tierra, ¿ven? Hoy mismo nos han avisado, están más atentos, más alertas. Hay personas que se especializan en reconocer las posibles tormentas, movimientos más fuertes, terremotos, para advertirnos, y eso es muy válido y muy importante, pues mm, nosotros también tenemos que aprender a detectar ángeles. ¿Y esto qué significa? Esto es reconocer las acciones de Dios en medio de la vida, reconocer su voz, sus mensajes, en medio de los conflictos, contradicciones, dificultades, eh, aprender a ver ahí también cómo Dios nos habla. Esos son los ángeles que vienen como a Jesús en el desierto, que es la imagen que el tema de hoy nos pone, ¿no? Jesús que es servido por los ángeles. ¿Pero qué significa eso como experiencia interior? Pues que Jesús supo reconocer en las circunstancias difíciles que experimentaba y vivía cómo Dios estaba a su lado y cómo le respondía. Y Dios no habla, no habla, ¿cómo deciros?, fuera de nuestra realidad. Dios nos habla en nuestra realidad. Y ahí tenemos que detectar esos ángeles, esos mensajeros, esos mensajes que a través de los acontecimientos, a través de personas, a través de circunstancias, Él nos va dando y nos van respondiendo. Entonces, tener por ello, para poder detectar, eh,
ver cómo Dios me habla en la vida y en las circunstancias. Y repito, no solo en las fáciles y que todo nos va fenomenal, sino también en aquellas que nos van a contrapelo, preguntarnos, Señor, ¿qué me estás diciendo aquí? ¿Qué nueva enseñanza quieres ofrecerme en este momento? En este acontecimiento, por ejemplo, ¿qué quieres forjar en mí? ¿Veis? Entonces uno empieza a hacer un camino de búsqueda interior de cómo Dios está hablándole en las circunstancias. Y es precioso porque cuando haces ese ejercicio consciente, descubres en lo bueno, pero también en lo no tan bueno, a Dios actuando. Porque a veces lo no tan bueno nos hace personas más fuertes, nos hacen personas más humildes, nos hace personas capaces de pedir, de sabernos necesitados. O sea, fortalece en nosotros las circunstancias a veces adversas o contradictorias, muchos elementos que de otra forma no se forjarían en nosotros. Entonces, aprender, primera clave importante, a ver cómo Dios me habla. Y otra, tener una mirada de fe. Me ayuda que también aquí James nos presenta la imagen de los discípulos de Emaús, que está en Lucas 24, del 13 al 35. Hoy hemos dado muchos textos bíblicos, nos puede ayudar a releerlos en este sentido de descubrir cómo Dios me va hablando y cómo tenemos que aprender a reconocerlo. Los discípulos iban en vía contraria de lo que Jesús les había propuesto, que se quedaran en Jerusalén. Ellos se fueron a Emaús, que estaba al lado contrario, ¿no? Es como cuando sientes la contradicción, vas por otros caminos, no por los caminos de Dios y de la fe. Y ahí Jesús les sale al encuentro y les ayuda pedagógicamente a hacer una relectura. Y es precioso porque estos discípulos no sabían conectar los hechos, que fueron contradictorios, con las promesas que Jesús les había hecho, porque Jesús se lo había dicho muchas veces, el Hijo del Hombre tiene que padecer, tiene que ser maltratado, será puesto en manos de los hombres, muerto, incluso se los decía, pero ellos no querían escuchar eso, no entraba en su lógica, como en las contradicciones que nos pasa en la vida. Uno dice, pero ¿por qué esta situación tuvo que ser así? ¿Pero por qué tengo que pasar por este momento? ¿Pero por qué las cosas se torcieron de esta manera? No conectamos. ¿Y Jesús qué hace con los discípulos? Bueno, les hace un mapa de conexión, de que descubrieran que todo aquello positivo y sobre todo lo no tan positivo, tenía un sentido y era la resurrección y era que Él permanecía y estaba delante de ellos. Cuando los discípulos conectan y le reconocen, sobre todo en el momento de la Eucaristía, de la máxima entrega, es el Señor y entonces despiertan y regresan. Bueno, ese reconocer con una mirada de fe es otra clave muy importante para detectar ángeles, o sea, mensajes, mensajeros que nos sacan de nuestra mirada humana, a veces pesimista, o de solo ver lo que falta, lo que, lo que no llegó, lo que no fue. Entonces nos dan otra mirada. De eso se trata. Entonces, aprender a conectar en todas las circunstancias que vivimos, em, cómo Dios está presente. Y eso nos va a regalar fortalecernos en ser personas de fe y personas guiadas por la fe y por lo que Dios nos dice. Y cada vez más su palabra va a ser una lámpara fuerte, encendida, que va a iluminar todas las circunstancias y situaciones de nuestra vida. Y aprenderemos con ella a releer todas las situaciones, las positivas y las más negativas. Entonces vamos a pedir la ayuda de nuestra Madre, la Virgen María,
ella que es la Virgen a la escucha, que vive en plena sintonía con la palabra divina, que conservaba en su corazón los acontecimientos de su hijo, comprendiéndolos como un único mosaico. Me ayudaba, estoy leyendo el final del texto de James, porque es verdad, eso es María. Ella fue una mujer que en todo el tejido de su vida, fácil y en los momentos más difíciles y oscuros, supo fiarse de Dios y supo ver siempre su presencia. Y eso fue lo que la mantuvo del principio al final en pie. Que ella nos ayude a tener esa mirada de fe, a detectar esos mensajes continuos de Dios en nuestra vida, en nuestros acontecimientos y en todo momento y en toda circunstancia, y que como ella vayamos tejiendo un sí total a la fe y a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.